sido consejero en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y además, pues encabeza diversos organismos de investigación de la academia. Él es, por ejemplo, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, integrante de la Red Cívica de Personas Consejeras y Ex Consejeros Electorales. Es también, tiene actividades en universidades extranjeras de excelencia y del Observatorio Internacional para la Democracia Participativa. Y pues nada más y nada menos que don Carlos González, el día de hoy nos va a hablar sobre cultura democrática y la participación ciudadana. Y pues Carlos, te dejamos los micrófonos, ya estás habilitado como cohospedador, puedes presentar y abrir tu micrófono. Muchas gracias. Si me hacen favor de permitirme compartir la pantalla, yo quisiera presentar a ustedes la presentación, ahora sí que presentar la presentación que preparé, no sin antes agradecerte a ti, en primer término, querido Rafael, y a Mónica Montiel, que veo por ahí, la invitación que me hicieron, y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la participación ciudadana y sobre la importancia de la observación electoral. Escuché pues casi media hora de la presentación anterior, me parece muy importante toda esta parte técnica, y qué bueno que le estén ustedes, digamos, atendiendo. Yo me voy a ceñir más a un aspecto, digamos, de la misión y de la visión de la observación electoral. Había pasado a mi querida Mónica un pequeño resumen de mi currículum, resaltando temas de observación electoral. Solo quiero decirles que tuve la fortuna de ser el coordinador académico del Fondo para el apoyo de la observación electoral en México, que he sido observador de IDEA Internacional, de la OEA y del PNUD, y que, bueno, he trabajado, fui director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica en línea, así que me tocó trabajar los temas también de capacitación de la observación. Entonces, sobre esa base, yo quiero conversar con ustedes. Tienes habilitado para presentar, ¿eh? Ya, perfecto. Bueno, ahí está. A ver. Muy bien. Aquí hay una bonita imagen de un océano, porque es la organización que me ha invitado a participar con ustedes. Ahí hay una síntesis de algunas cosas que hago y he hecho. Y quiero compartir con ustedes 3 temas puntuales. Bueno, no tan puntuales. Uno, sí, desde luego la observación desde el punto de vista de la participación ciudadana y su relación con la salud de la democracia. 2, este concepto de observación electoral activa y qué quiere decir esto en el contexto del 2021 en México. Quiero decir en una nuez lo que quiero decir en todas estas transparencias que había preparado. La observación electoral es una forma de participación política de la ciudadanía. Cualquier participación ciudadana es política. Tiene que ver con procesos de decisiones públicas, de autoridades, tiene que ver con la esfera del poder público, cualquiera de ellas. Y la observación electoral en particular lo es. Número 1. Número 2, la observación electoral es un derecho de la ciudadanía. Toda la ciudadanía se resume en derechos en nuestro régimen democrático. Lo trasciende si vamos el concepto de ciudadanía desde un punto de vista de la cultura democrática, que no es solamente lo que está en las leyes, es lo que está en la mente, en el corazón, en el ánimo de las personas, que las hace ciudadanas no porque tengan 18 años, no porque sean mexicanos por nacimiento, mexicanas por naturalización, o porque tengan lo que dice la Constitución, que sabe qué quiere decir, un modo honesto de vivir. No. Ciudadanía y personas ciudadanas es sobre todo una cualidad cultural de las personas. No es solo una condición normativa y jurídica, pero también lo es. También son derechos. Y termino este preámbulo. Es una forma de participación ciudadana y un derecho democrático y democratizador.
porque la observación electoral solo es necesaria en aquellos lugares donde las elecciones carecen de algunas tonalidades democráticas. No hay ninguna necesidad de ir a observar una elección que no tiene ningún problema. En esta semana, Mónica y yo y otros colegas platicamos con Don Nguyen, sin duda el experto más significativo en México, vietnamita de origen, y nos decía, nos contaba con razón, de manera muy ilustrativa, que en algún viaje a Inglaterra con funcionarios del INE, y fueron a hablar sobre sobre los medios de impugnación, y al término de estas conversaciones, Dong le preguntó al presidente o al jefe de la instancia electoral inglesa que por qué solo tenían unos dispositivos de organización de las elecciones y no de resolución de controversias de las elecciones, como nosotros tenemos un catálogo bárbaro de resolución de controversias administrativas que tiene el INE, jurisdiccionales en medios de impugnación que atiende el tribunal, e incluso penales. Háganme ustedes el santísimo favor, hay gente que comete delitos en las elecciones que atienden las fiscalías. Y entonces el jefe del área electoral del gobierno de Inglaterra, porque lo organiza el gobierno, a nadie se le ocurre un órgano autónomo, etcétera, le dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué vamos a tener un sistema de impugnación o de resolución de controversias? Pues aquí el que gana, gana, y el que pierde, pierde, y nadie objeta. Entonces, en ese tipo de sistemas, la observación electoral es punto menos que innecesaria. Pero en otro tipo de sistemas con carencias democráticas, la observación electoral es necesaria. La observación electoral es un derecho democrático, pero también democratizador. Democratiza la vida pública a través de exigencia, a través de visibilizar los yerros, las carencias, ¿por qué no?, las perversiones del sistema electoral, sus delitos, sus fallas, sus faltas. Ese es lo que quiero compartir con ustedes. Casi en este momento podría dar las gracias y terminar la exposición, pero no lo voy a hacer. Bueno, ¿a qué me refiero sobre la salud de la democracia y la observación? Hace ya casi 100 años, José Ortega y Gasset, en la Rebelión de las Masas, nos indicaba, ahora nos recordaba, podríamos decir, que la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Esta frase, que por cierto está en el vestíbulo del Tribunal Electoral de Panamá, para quien estoy ahora desarrollando un proyecto de estrategia de cultura cívica nacional, estrategia nacional, es bárbara en su densidad, por lo menos por 3 asuntos que quiero traer en este momento a la mesa. Número 1, las democracias tienen salud. Las democracias pueden estar sanas o pueden estar enfermas. Y no tengo que decirles a ustedes que son ciudadanos, ciudadanas alertas y alertadas. La democracia también se puede morir. Igual, nace, se desarrolla, incluso se reproduce en distintas formas y se muere, si es el caso. Entonces la salud de las democracias tienen salud. Primera idea de Ortega. Segundo, cualquiera que sea su tipo y grado, es que hay distintos tipos de democracias, para no extenderme. Hay una democracia, siempre las democracias representativas, ¿no?, pasan por elecciones, siempre. Por lo demás, no siempre donde hay elecciones hay democracia. En este país tuvimos elecciones cada 3 años de manera interrumpida todo el siglo pasado y no necesariamente eran elecciones democráticas. Hay distintos tipos de democracia: democracia parlamentaria, democracia presidencialista, semipresidencialista, la democracia gringa, que ahorita está haciendo un poco de agua por ese sistema de elección indirecta. Nosotros tenemos una elección directa. En fin, hay distintos tipos. Pero su salud que tiene depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. ¿Por qué? Porque es la fuente de legitimidad de todo el sistema.
si esto es un sistema de representación, la legitimidad de todo el sistema depende de cómo se construye esa representación. Y esa representación en las democracias contemporáneas se construye votando. En este país podemos discutir todo lo que quieran sobre las elecciones. Como escuchamos hace un momento, un buen catálogo de asuntos. Que si el cómputo de las candidaturas comunes está bien o mal hecho. Que si el PREP tiene un algoritmo que cambia los resultados. Que si la tinta indeleble no es indeleble, sino que se borra. O que las crayolas de la boleta se borran. Órale, discutamos todo lo que quieran. Lo que nadie discute, nadie todavía, y no debiésemos siquiera imaginar que alguien quisiera hacerlo, es que aquí el poder público se constituye votando. Toda la legitimidad del sistema depende de las elecciones. Insisto, se puede discutir cualquier cosa que ustedes deseen, gusten y manden, como decía mi abuelita. Lo que nadie discute es que aquí al poder se llega por elecciones. Bueno, si las elecciones fueran impolutas, inmaculadas, plenamente democráticas, jóvenes, no sería necesario observarlas. El tema es que no lo son. Y por último, pues sí, las elecciones son un mísero detalle técnico. Lo que pasa es que nosotros hemos trasladado la cosmogonía prehispánica del fuego nuevo, que todo empieza y todo termina en un momento, a las elecciones. ¿Por qué? Porque este país cambió con elecciones. El sistema político mexicano se transformó, como diría Mauricio Merino, mediante una transición votada. Aquí no hubo que esperar que se muriera el dictador, como en España, o que le dijeran que no al dictador, como en Chile, o que los coroneles se levantaran en Portugal en la Revolución de los Claveles. No, aquí se decidió votando. Entonces las elecciones nos parecen que son importantísimas, lo son, porque son la fuente original del sistema, pero es un mísero detalle técnico. Por eso, por cierto, las elecciones democráticas son absoluta, radical y ejemplarmente baratas. Lo que es caro, muy caro, es la desconfianza, que es lo que hay en México. Pero en cualquier democracia que se precie de serlo, no necesita usted ir a votar en un billete, como nosotros. Las boletas son billetes, tienen controles de seguridad y costos como un billete. En papel seguridad, vean ustedes sus billetes y van a ver un hilito ahí. Bueno, vayan a ver su boleta y van a ver un hilito ahí. Hay marcas de agua, unas sí se ven, otras no se ven, solo así como los billetes, que hay que pasarlos en una luz muerta o negra, no sé cuál dicen, violeta, en los bancos para ver que sean auténticos, lo mismo las boletas. Solo entonces se develan ciertas impresiones que de otra manera no se ven. Entonces, es un mísero detalle técnico del que, sin embargo, depende la salud de las democracias. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, como ya señalé, este derecho democrático y democratizante o democratizador consiste y debe consistir hoy en México no en observar las elecciones, queridos, queridas. No, eso ya pasó de moda en México. No, hay que observar la democracia a través de observar las elecciones. Sí tenemos que ver qué tan bien, qué tan mal está la calidad de nuestra democracia, su salud, diría Ortega Set, en función de cómo funciona, valga la redundancia, ese mísero detalle técnico del procedimiento electoral, que esta vez va a implicar las elecciones más grandes, más complejas y más complicadas de la historia. Otro día les explico por qué pienso eso. Solo les remonto, el INE en la elección del 2012, antes de la reforma que intentó construir malamente, por lo demás, maltrecho, espantoso, el Sistema Nacional Electoral, el INE convocó una elección donde se iba a elegir una presidencia de la República, 128 senadurías
y 500 diputaciones, o sea, 629 cargos. 629 cargos. Esta vez el INE va, porque es el INE, por ejemplo, para la capacitación, la designación, la integración de mesas directivas de casilla, lo va a hacer para una elección de 21,800 cargos. De 629 a 21,000. Ya, si eso no nos da una idea de que esto es bastante más complejo que lo que era antes, entonces no sé qué necesitamos. Y luego, para hablar de pandemia, el INE ha calculado, creo que como 400 y tantas cubrebocas necesarias para tener en cada una de las 164,000 casillas, porque, ¿qué tal que llega alguien sin su cubreboca a votar? ¿Qué le van a decir? ¿Que no pueden? No, hombre, no me digan. ¿A poco en verdad van a conculcar el derecho de alguien porque no lleva una cubrebocas? No, hay que tener cubrebocas para darle a la gente que llegue sin cubrebocas. Y eso significa la friolera de 74 millones de cubrebocas, que cuestan, hay que decirles. Entonces, lo que nosotros deberemos, bueno, ustedes que están ya acreditados, observar, sí es desde luego todo este detalle técnico. Sí se instaló el día en el lugar o con los funcionarios que debían, si el cómputo de las candidaturas, todo eso. Pero eso no basta. Es más, con todo respeto, eso es lo de menos. Hoy lo que hay que observar en las elecciones es la calidad de la democracia. La observación electoral en México empezó observando un día y un lugar, las casillas el día de la elección. ¿Por qué? Porque ese era el problema. Porque había que ir a cazar mapaches, a evitar que en las casillas hubiera urnas embarazadas, o sea, que llegaran las urnas ya con boletas marcadas, que hubiera ratones locos por la ciudad o el campo, que eran estas personas que iban votando en distintas casillas, o lo que se llamaba el carrusel, que era un grupo de personas, llegaba un camión bien a todo dar, bueno, no a todo dar, bien feo, bajaba gente, votaban, se subía la gente y se iban a la casilla, bajaban, la operación Tamal, del que se hablaba hace un momento. Entonces, bueno, pero eso ocurría el día de la elección, porque había una colusión entre la autoridad, que era el gobierno, y el partido, que era el gobierno. Entonces no había manera. Pero ahora ya no hay esa colusión, jóvenes. Siento decirse. En cambio, lo que sí hay es un entorno de baja calidad de la democracia, de desigualdad, de pobreza, de coacción del voto, de enajenación, de violencia hacia las mujeres, de violencia hacia las personas, hacia la dignidad de los candidatos, candidatas. Hay una terrible, terrible incivilidad en la vida pública mexicana y eso hay que denunciarlo y hay que contrastarlo. A poco antes de entrar a esta conversación me llegó por WhatsApp un supuesto comunicado, esperemos que sea así, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o algo así de Morena, que decía que después de un sesudo análisis habían llegado a la conclusión que en el caso de la candidatura de este señor Salgado Macedonio en Guerrero, pues que había que revisar los perfiles. No dice más. Pero es un tema de salud pública, de cultura democrática, de respeto por principios y valores de la democracia. Independientemente del tema jurídico, procesal, desde luego, ese señor y cualquier otro tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero ¿cómo se atreve un partido a presentar a alguien que tiene 4 denuncias de violación en un país donde la violencia hacia las mujeres y los feminicidios es un drama? ¿Cómo se les ocurre? Perdón, con debido respeto, porque aquí la observación electoral es absolutamente imparcial. Pero ahorita voy a ir hacia ese tema. Entonces, sí, van a observar las elecciones, sí, pero no solo las elecciones, o no se queden ahí. Van a ir a observar la democracia y van a ir a construir democracia. Por eso la observación electoral, a mi juicio, y conste que estoy navegando así en la estratosfera después de discutir sobre el cómputo de las candidaturas comunes. Ustedes disculparán, también ya es viernes, 8:30 de la noche, debemos estar discutiendo otras cosas. No es cierto, qué bueno que estamos discutiendo otras cosas. La observación electoral es neutral,
debe ser, ahí sí no se confundan, porque ya vi que algunos medios se quieren confundir queriendo hacer de la observación electoral una plataforma política contra el gobierno, contra Andrés Manuel, contra la 4T. No, si quieren hacer eso, háganlo, Hay espacios, hay unos señores que van y ponen unas tiendas de campaña, lo digo también con mucho respeto, o sin él, sin que nadie duerma ahí en el Zócalo, se va a dormir a los hoteles o yo no sé qué. Bueno, está bueno, es un espacio muy respetable, pero la observación no es esto. La observación es neutral. La observación tiene que ahora sí que observar los principios rectores de la función electoral. Está en el artículo 41 constitucional. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. También les obligan a ustedes. Entonces es neutral, pero no es neutra. Es democratizante. Es para exigir que no haya errores en el sistema. Para eso se trata la observación, para visibilizar. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿pero qué? Pero la observación electoral lo único que tiene es que al final entrega un informe que quién sabe quién lea y que no tiene ningún efecto vinculatorio. Dirían mis alumnos y mis hijas, ¡ay, ajá! Por supuesto que tiene un efecto vinculatorio. Tiene un gran peso de exigencia pública que a veces es mucho más importante que cualquier recurso jurídico o medio de impugnación. Yo les pongo un ejemplo. En Bolivia se anularon las elecciones presidenciales. ¿Por qué se anularon las elecciones? Porque hubo una impugnación, porque los partidos, porque la OEA, un grupo de observadores electorales, demostró que había habido una maquinación, una manipulación en los resultados electorales. O sea, fue la observación electoral. O la participación ciudadana. Don Nguyen nos compartió un documento de unos camaradas, colegas de California, creo que no se lo he mandado a Mónica, pero se lo voy a mandar ya, sobre la historia secreta de las elecciones, algo así se llama, publicado por un medio muy importante norteamericano, donde dicen, entre otras cosas, que fue un grupo de la sociedad civil los que fueron con Twitter, creo que se dice en inglés Twitter o algo así, bueno, Twitter, y a pedir que pararan a Trump, porque estaba generando lo que estamos viendo que está generando en México, un clima de violencia verbal, simbólica, inadmisible. Y a partir de esos requerimientos, y diría yo, exigencias, Twitter retiró la cuenta del presidente de los Estados Unidos de América. O sea, nadie se creería esa historia hace unos años. Entonces, sí incide, aunque no tenga un efecto jurídico, y yo creo que está bien que no lo tenga, porque no es su naturaleza. Es más de testimonios, de exigencias, de participación, pero lo tiene. Debe ser holística, como digo yo, hay que ver todo el proceso electoral. Quizás sea más importante, jóvenes, en este momento, observar la vacunación del COVID, que no tiene nada que ver técnicamente con las elecciones, pero todo que ver políticamente, que, lo digo con mucho respeto, en la suma, o tanto como la suma de las candidaturas comunes en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. ¿Por qué? Porque estamos observando la democracia, no solo las elecciones, menos solo las casillas. Es incidente, como digo, no indolente, no se queda pasiva, y es activa. ¿Por qué? Porque no solo espera hasta presentar su informe final de resultados a una autoridad que le va a hacer caso o no, sino porque está durante el proceso siendo un actor del proceso, un actor ciudadano, de ciudadanía. Bueno, ya hablamos sobre que esto quiere decir ejercer derechos para ejercer la democracia y defender la democracia. Es una ciudadanía de ciudadanos, decía al principio. No es la ciudadanía solo un concepto jurídico, es una práctica colectiva de gente que se preocupa y se ocupa por sus problemas comunes, por incidir en la vida pública.
que tiene principios rectores que ya referí, que no se pueden separar de ellos, ni ustedes ni nadie en el mundo electoral. Bueno, no debiesen. Luego vemos a los magistrados que pareciera que no entendieron, aún siendo magistrados y le dieron derecho y todo eso, ¿no? Y los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Pero además ustedes tienen principios rectores propios de la observación electoral. Hay un catálogo, la OEA tiene casi hasta un código de ética, o creo que no casi, sino tiene un código de ética. Pero yo diría, después de una conversación que tuvimos, ya no me acuerdo en dónde, que hay que recuperar esta ética de la responsabilidad de Max Weber. O sea, ustedes tienen que tener mucha pasión, porque sin pasión no hay vida política. No hay vida, yo diría. Ninguna. Qué horror. Pero hay que tener pasión por defender la democracia. 2, hay que ser responsables. No se puede ir así nada más diciendo cosas sin que le consten, sin que sean ciertas, objetivas, ciertas. Son principios rectores de la función electoral. Y hay que tener mesura. Hay que decir las cosas bien, para no contribuir al discurso del odio, a la polarización, a la violencia que campea en el ánimo público de nuestro país. O sea, hay que conformar un fértil, maravilloso, espléndido, grandote, abarcable, transitable, navegable, océano ciudadano. Un océano azul. Hay lo que tenemos en México, según algunos autores, bueno, no dicen eso de México, sino aplicando su visión al mercado, a las empresas, es un océano rojo, rojísimo. Ya los actores políticos, las actoras políticos, ya los perdimos. Son 21.800 cargos. Hay 10 partidos nacionales que debe cada uno presentar una candidatura, aunque vayan en común. Pero al final, los votos van a ser por los partidos, por cada uno. Se van a computar así. Hay 59 partidos locales. Va a haber no sé cuántas candidaturas independientes. Si multiplicamos los 21.800 cargos o 21.500, no me acuerdo cuántos son, 21.000 por 10, oigan, vamos a tener más de 210.000 campañas en 9 semanas, de abril a junio, principios. Hice un cálculo atroz, es algo así como 2.4 mensajes, y nada más cada candidato dijera una sola cosa durante toda la campaña, que no va a ocurrir. 2.4 mensajes cada minuto. Contados los minutos de la madrugada, que alguien en su muy mal juicio estaría atento. Yo no, y supongo que ninguno de ustedes. Es una barbaridad, una gritadera y sordera al mismo tiempo. Así que en ese contexto hay que tener mesura y hay que generar, en lugar de ese océano rojo donde vayan a ir la gente a despedazarse, porque eso va a ocurrir, eso está ocurriendo, hay que generar un océano azul. Y no es panista, ahora tenemos el problema de los colores, ¿no? Madre santa, azul, que quiere decir un océano donde la gente coexiste, colabora, entiende que el tema de la competencia es un tema de co-creación de oportunidades y genera un ánimo ciudadano, cívico, democrático, de colaboración. Bueno, se trata de generar una observación incidente que incida, que influya, que actúe construyendo ciudadanía. Bueno, dirían los que saben, siendo las 20:48 del día 26 de febrero del 2021, es todo cuanto tengo que compartirles. Les agradezco infinitamente que nos reciban en sus casas o donde quiera que se encuentren. Deberían estar en sus casas porque hay que quedarse en casa.
y conversar en una noche de viernes sobre estos temas que son los temas. Gracias. Muchas gracias Carlos por tu intervención. En verdad ha sido muy enriquecedora porque precisamente le da esa visión tan amplia a la observación electoral. A mí me gustaría robarte un minuto de tu tiempo solamente para que pudieras dar un punto adicional sobre esto que manejabas de que la observación electoral sobre este proceso es solo una parte de lo que significa la democracia, pero que realmente lo más importante es que este trabajo de participación continúe después. O sea, que el que está empezando con la observación, pues es como que el punto de partida. ¿Hasta dónde hay que llegar? Bueno, no sé si creo que hay más comentarios en el chat, pero espero haberte entendido bien, mi querido Rafael. Se cortó un poquito mi señal, pero sí, esto es solamente una parte de lo que la participación ciudadana tendría que hacer en este momento en el país. Y alguien puso por ahí justo el tema de la civilidad. Yo creo que sí. Yo creo que lo que nos toca a las y los ciudadanos en este momento es contribuir a generar exigencia pública en favor de una cosa que parece hasta tonto decirla, el ejercicio de derechos. Porque no vamos a pelear por una revolución extraña, no, vamos a pelear por ejercer derechos, entre ellos el de votar en santa paz y en libertad. Es un derecho, no deberíamos olvidarlo nunca. Pero además, creo que está en nosotros la posibilidad, o no, de aportarle al país lo que le hace falta, que es cultura democrática. Miren, a propósito del tema de Sagrado Macedonio, el tema de género, voy a poner dos ejemplos muy simples, pero creo que lo demuestran. No solamente es un tema de exigencia de derechos y de reclamar derechos, que ya hay y muchos. México es un país de avanzada en el mundo en el tema de género y participación política de las mujeres, en razón de su legislación y las instituciones. Pocos países tienen, como nosotros, una legislación electoral que obliga a la paridad en las candidaturas. En la Ciudad de México, por ejemplo, ya hay una paridad, no en las candidaturas, en la integración del Congreso. Por norma constitucional legal, el Congreso de la Ciudad de México se integra por 33 hombres y 33 mujeres. Háganle como quieran. Es una obligación. No estamos viendo a ver si quieren. Si nos quedáramos en eso solo, queridas, queridos, pues estamos en verdad en la gloria democrática en función de la perspectiva de género. Nobody else. Pero si nos vamos a la realidad real, no a la realidad. Acuérdense de Carlos Fuentes, queridos y queridas, en este espléndido prólogo a su antología de la novela latinoamericana. Carlos Fuentes nos dice, el problema de países como los nuestros es que existe un México legal y un México real. Un país legal y un país real. Y el país legal es precioso. En verdad, vean ustedes la Constitución. Caramba, yo quiero vivir ahí en ese país. Pero el país real está muy lejos de ese país legal. Y el fenómeno macedonio nos recuerda eso, pero hay otros dos fenómenos antes. Lo que se llamó las Juanitas, que ahora ya no quieren decirles Juanitas porque las ponen como mujeres pasivas, indolentes, pero así se llamaron. ¿Qué le vamos a hacer? Las Juanitas, recordarán ustedes que fue un grupo de diputadas electas cuando en este país no había paridad, sino cuotas de género. Y entonces los partidos estaban obligados, en ese caso en particular, a presentar máximo 60% de candidaturas de un mismo género, o sea, hombres. Y 40% de mujeres personas de otro género, o sea, mujeres. Y cumplieron, sí. Pusieron a mujeres candidatas propietarias que ganaron la elección y que lo primero que hicieron cuando iban a la Cámara de Diputados, después de tomarse la foto y tener su gafete, yo creo que antes de sentarse en su curul, fue pedir licencia.
una decena, casi una veintena de diputadas. Y desde luego les concedieron la licencia, llamaron, como indica la ley, a sus suplencias, y todos los suplentes, todos, eran hombres. O sea, hicieron trampa. Una cosa patética. Luego, el año pasado, o el antepasado, en Oaxaca, ya con la posibilidad de reelegirse y la exigencia de paridad en las candidaturas, había varios presidentes municipales, hombres, que se querían reelegir, pero ya no podían porque en su partido había ya un número suficiente de hombres para llegar al 50% de paridad horizontal, o sea, de los mismos cargos, 50% mujeres, 50% hombres. ¿Qué hicieron estos señores? Que además algunos de ellos tenían denuncias por violencia de género en contra de concejales, ¿cómo se llaman? Regidoras. ¿Qué hicieron? Pues se fueron a sus casas y se disfrazaron de mujeres. No es broma, se disfrazaron de mujeres y fueron en esta tradición oaxaqueña de los mushes. Ustedes saben, en Pinotepa, si no me equivoco, hay una tradición muy grande que reconoce a la transgenerosidad como una tradición. Los fueron, se disfrazaron de mujeres y se quisieron registrar como mujeres trans. Imagínense. ¿Qué clase de cultura política tiene esa gente? Que para violar la ley llega a este extremo. Desde luego, afortunadamente, el tribunal rechazó buena parte de esas arremetidas. Pero si las Juanitas fueron patéticas, los mushes o los supuestos trans en Oaxaca fueron patológicos. Entonces yo creo que el tema es cultura política y cultura política. Y lo que ustedes van a hacer o están haciendo, desde luego, tiene incidencia jurídica y qué bueno, y política y qué bueno. Pero sobre todo lo que hay que hacer es despertar conciencias y generar vías de acción. La observación electoral es una, pero así como la estamos pensando, para ir a observar la democracia, no solo las elecciones, o observar y fortalecer la democracia a través de las elecciones. Esa es la idea hiperelemental que quise transmitir esta noche. Muchas gracias. Y pues ya nada más abusando un poquito, aquí hay dos afirmaciones que vale la pena tal vez que hagas un comentario. Dice Alicia: lo más preocupante del ambiente actual es que la polarización atizada todos los días puede convertirse en violencia. Y en el mismo sentido dice María Emilia: se puede luchar con civilidad. Por desgracia se está normalizando el uso de un lenguaje ordinario, vulgar y agresivo. Sí, bueno, número uno, la polarización no puede generar violencia. La polarización es violencia en política. Y la polarización hoy está siendo violenta. El hecho de que no haya un debate de ideas, sino una descalificación de personas que plantean ideas, es un ambiente, genera un ambiente de violencia. Y yo pienso que la polarización tiene poco que ver con la observación, pero sí con el contexto. La polarización antecede al 2018, la polarización explica el 2018. Desde luego que las posiciones polarizantes del presidente de la República, para decirlo simple y llanamente, agudizan, pero él mismo y su discurso y su fuerza política y su triunfo es el resultado de una polarización brutal que ocurrió antes, no ahora, y que ahora se ha agudizado, pero es lo que explica esto. Lo que tenemos es un discurso de odio, jóvenes, y eso es violencia simbólica. Ustedes saben que la violencia no solo es física, hay violencia, bueno, en el caso de las violencias de las mujeres, hay violencia patrimonial, psicológica, emocional, no solo física. Y conste que sí hay violencia física. Vean ustedes los estudios de Eduardo Guerrero, se me olvida cómo se llama su consultoría, Latnia, creo, googleenlo, búsquenlo. Pero escuchaba ayer un récord en un foro en el que participé, una presentación de un libro
46 asesinatos. Luis Carlos Ugal de Integralia acaba de publicar un reporte de personas vinculadas a la política, eventualmente asesinadas por eso. No podemos juzgar. Todavía no empiezan las campañas y ya tenemos muertos. Bueno, desde luego es un tema de violencia, pero eso es el clima. Termino esto poniendo en perspectiva histórica, ya que hablamos de Ortega y Gasset, o hablé. Yo creo, y en esto coincido con varios amigos, que México vive un momento dramáticamente similar al que vivía España en el primer tercio del siglo pasado. ¿Qué pasaba en España en más o menos estos mismos años del siglo pasado? Pasaba que se había establecido la Segunda República y que en el gobierno de la Segunda República, con su presidente Manuel Azaña, buena parte de lo que distinguía era la feroz enfrentamiento y contiendas dentro de la República. ¿Qué ocurrió? Había una enorme violencia verbal y política, no física, política. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo unos señores, Francisco Franco, después que resultó caudillo nada más y nada menos de España por la gracia de Dios, que inició una insurrección militar que llevó a una guerra civil atroz. Yo espero y creo que no va a haber una guerra civil, pero ya hay una guerra incivilizada en el ámbito de la política y ese es justamente lo que necesitamos parar y por los recursos que podamos. Esto es una lucha por conciencias, por voluntades. Los partidos irán por votos y por cargos, por eso existen. No son malos los partidos, ¿eh? Yo creo que al contrario, habría que exigir que los partidos fueran lo bueno que deben ser los partidos políticos en una democracia. Es mi opinión. Pero sí, ya vivimos un momento de violencia, ¿eh? No vamos hacia allá, ya estamos. Y una violencia, de violencias terribles. Y yo creo que esa es parte de lo que también debe observarse y visibilizarse. Porque todo parte de este esquema muy estudiado por las personas que generan la cultura de la paz, de una descalificación del otro, ¿no? Ustedes recuerdan bien Octavio Paz y su concepto de la otredad. Es un concepto democrático excelso. La tolerancia no quiere decir aguantar a un cuate que me cae mal, sino reconocer a un cuate o cuata tan digno como yo. No voy a convivir con alguien que me resulta desagradable. Voy a coexistir con lo otro, con lo diverso. Y así voy a dialogar con ella, con él. Esos son valores, principios de la democracia, ¿no? Hoy estamos en las antípodas. Lo que hay son estereotipos y descalificaciones, etiquetas, no discusión de debate de ideas. Y tenemos que, en verdad, contrarrestarlo. Bueno, es que es mi tema, ya lo dijo Rafael. Yo milito en esas causas, entonces, ¿qué quieren que les diga? ¿No? Quizá otra persona podría decir, no. El problema es la tipificación de el medio de impugnación del juicio de los derechos políticos y de los ciudadanos. Está bien, pero para mí creo que el problema de fondo es la calidad de la democracia. Miren, ahora termino. Ahora hay una corriente en el mundo mundial, literal, que habla de la integridad de las elecciones y establece criterios y variables para ver qué tan íntegra es una elección, que tan bien funciona o no. Bueno, hay un ISO, no sé, ISO 9000 o ISO qué, que certifica la calidad de los institutos electorales y los procesos electorales, como si fuera una vacuna de la pandemia, ¿no? Creo que son 3 procedimientos que debe seguir. Y se dan certificados. Oiga, usted es muy bueno para hacer elecciones. Sí, pero el problema no está ahí. Está, como dice Dieter Nolen, un alemán reconocido en estos estudios,
en el contexto. Ese es el problema. Si nosotros queremos ir a ver solo el procedimiento electoral, jóvenes, pues sí, vamos a encontrar fallas, pero pocas, honestamente, dentro del sistema. Los índices, los porcentajes de eficiencia y cumplimiento de las metas de las instituciones electorales es superior al 90, 95, 99%. En este país se instalan 164,000 casillas, se van a instalar. Quizá dejen de instalarse 11 en todo el país. De 164,000, ¿qué pero le ponen a eso? ¿Qué organización? Ya ni Bimbo coloca tantos panes blancos en las tienditas de las esquinas. Ese no es el problema. El problema es el contexto en el que opera esa maquinaria, costosísima, de París y todo lo que quieran. Tienen ustedes un Ferrari electoral, pero si lo quieren correr en la playa, en la arena, en el contexto de la arena, pues no va a funcionar. Ese es el problema. El problema no es el Ferrari, el problema es la playa para correr. No la playa en sí misma, ya quisiéramos, ¿no? Estar en la playa todos ahorita, en lugar de estar aquí, cada quien en su casa urbana. Bueno, padrísimo. Pues, muchas gracias, te agradecemos muchísimo. Ha sido muy ilustrativa tu intervención, te lo agradecemos. Y también te agradecemos el que te dirijas a nosotros como parte de la juventud. Muchísimas gracias, nos hiciste sentir muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Cuídense mucho, por favorcito. Los necesitamos. Decían en mi pueblo antes, vivitos y coleando. Vivitas también. Vivitas y coleando, así es. Y más a ustedes que están construyendo ciudadanía en un nervio central de nuestra democracia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Chao. Vamos a dar paso